viviendo en América Latina tiempos difíciles, pero cuando nos dicen que el desafío de luchar contra la corrupción o luchar contra la desigualdad de nuestras sociedades es algo difícil, me acuerdo algo de alguien que nos une tanto a argentinos como a peruanos. Resulta que estaba San Martín en Mendoza y no había plata para financiar la expedición para cruzar la cordillera de los Andes. Y San Martín le escribió al directorio y le decía: necesito plata para cruzar la cordillera, para continuar con el plan de liberar a Argentina, a Chile y luego a Perú. Una cosa de loco casi, si la miramos a esta altura. Y el director general le decía: señor general, no le podemos dar la plata porque esa misión que está planteando es imposible. Y San Martín en una carta le respondió: así es imposible pero es necesaria. Y logró cruzar la cordillera, logró liberar primero a Chile, junto con el general O'Higgins. Se cumplió la semana pasada el Día Nacional de Chile recordando esto, y luego a Perú. Y por eso digo, cuando nos planteamos los tiempos difíciles que estamos viendo en América Latina frente al flagelo de la corrupción, tenemos que pensar que difícil la tenía San Martín, y lo hizo. Con esta pequeña introducción quiero mostrarles algunos gráficos que se van a sorprender. Ese gráfico que están viendo ahí abajo no es un electrocardiograma, es la economía argentina de los últimos 80 años. No hace falta ser matemático para darse cuenta que ese gráfico, muy parecido a un electrocardiograma, da un juego de suma cero. Es un gráfico que hizo la OCDE cuando nos remitió el segundo estudio económico de Argentina en mayo del 2019, y tiene un correlato muy grande con el primer gráfico, con el que está arriba, donde vemos la situación de los PBI per cápita de América Latina, de Argentina, de Estados Unidos, de los países europeos al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y acá nos podemos dar cuenta que en los últimos 80 años nuestra economía no avanzó por varios factores. El primer factor tiene que ver con las instituciones. En 1930 en Argentina se rompió el régimen democrático y a partir de ahí tuvimos una asociación de gobiernos con alternancias democráticas, pero con un denominador común: falta de visión y políticas públicas inconsistentes. Y nos dimos cuenta en Argentina que esta situación nos había cerrado completamente al mundo, nos había marginado. En diciembre del 2015, cuando subimos el gobierno, Argentina era el tercer país más cerrado del mundo, únicamente con tratados de libre comercio con el 9% del PBI mundial, el tercer país menos competitivo del mundo. Y ahí el presidente Macri tomó la decisión de que trabajáramos para comenzar el proceso de acceso a la OCDE, para apalancarnos en esta herramienta de buenas prácticas que lo que busca en definitiva es construir un país confiable, busca crear economías competitivas, busca generar empleos de calidad. ¿A través de qué? A través del fortalecimiento de las instituciones, a través de la asociación público y privada y a través de la mayor integración al mundo. Y este es un camino que comenzamos en junio de 2016, pero me gusta recordar una frase del presidente John F. Kennedy cuando en mayo de 1963 decía: la OCDE será un foro para que sus países miembros puedan cooperar
y actuar juntos en dar respuesta a los desafíos globales. Como ustedes saben, la OCDE es un organismo internacional que se constituyó en su primera etapa como un organismo de cooperación europeo para ejecutar el Plan Marshall, destinado a refundar los países que habían sido devastados por la Segunda Guerra Mundial, los países europeos. Y en una segunda etapa, en 1961, surge la OCDE. Y la OCDE, ustedes lo saben bien porque están en un camino muy parecido, es un foro de gobierno de 36 países extremadamente relevante, porque esos 36 países originan el 75% de la inversión directa extranjera en el mundo y originan el 60% del comercio y del PBI global. En el año 2007, entre 2007 y 2008, nuestro mundo comenzó a conocer los desafíos y las oportunidades que generaba el proceso de globalización. Se inició en Estados Unidos una crisis que tuvo un efecto sistémico y que se contagió el conjunto del planeta. De hecho, hoy, a 11 años de esa crisis, todavía existen países europeos que siguen sufriendo las consecuencias de este contagio. Y ahí el mundo se dio cuenta que las instituciones que habían surgido luego de la Segunda Guerra Mundial, con los acuerdos de Bretton Woods, la creación del Fondo Monetario, del Banco Mundial, no habían sido capaces de anticipar esta crisis y que además no solamente no habían podido anticiparla, sino que no había herramientas para mitigarla. Y es ahí cuando surge el G20 como un nuevo organismo de gobernanza global. G20 que ya existía, que se había constituido en 1999 como una reunión informal de los ministros de Hacienda y los presidentes de los bancos centrales de 20 países que representan el 80% de la economía y la población mundial. Y a partir de ahí, el G20 se constituye como un nuevo mecanismo de gobernanza global, donde los líderes toman decisiones que nos afectan, pero al final del día el G20 no tiene un lindo edificio como el que tiene esta Contraloría de Perú, lleno de técnicos. Al final del día el G20 es una reunión de 20 personas que se ven una vez por año, y ese G20 se apoya muchísimo en la OCDE para poder tener una situación y un diagnóstico más claro de los desafíos globales que afectan a nuestro mundo y de cuáles son las herramientas que hay que poner en marcha para hacer frente a esos desafíos. Y luego, los beneficios del acceso a la OCDE, además de poder estar articulado con este sistema de gobernanza global, tienen que ver con el desarrollo económico y social inclusivo, tienen que ver con el desarrollo regional y territorial y tienen que ver, sobre todo, con el desarrollo institucional. La OCDE, ustedes saben, fija los más altos estándares de calidad para el diseño y la implementación de políticas públicas. Como lo definió la presidenta Bachelet de Chile, la Casa de Buenas Prácticas. Es un proceso de acceso que es largo, que es difícil, que es complejo, que dura varios años. En el caso de Colombia, invirtió los 2 mandatos completos del presidente Santos, 8 años en hacer todo este proceso, que tiene una primera etapa entre que se presenta la candidatura y esa candidatura es aceptada, y una segunda etapa en la cual un país tiene que pasar revisión por 23 comités y grupos de trabajo donde analiza la situación de línea de base del país en relación a las buenas prácticas y establece una hoja de ruta para un plazo razonable alcanzar esas buenas prácticas. El primer mensaje que les quiero dar, porque a ustedes como peruanos, y nos pasa lo mismo en Argentina, es: ¿vale la pena todo este esfuerzo del acceso a la OCDE? Sí, vale la pena. Vale la pena, pero es un ejercicio de largo plazo. Es un ejercicio de largo plazo, pero el esfuerzo paga. Y el esfuerzo paga con
crecimiento económico y social paga con creación y distribución de riqueza para nuestros ciudadanos. Y les quiero dar el ejemplo de Corea del Sur. Muchas veces me dicen, bueno, Marcelo, cuando vos hablas de la OCDE y del Plan Marshall, era muy fácil refundar los países europeos porque estaba el financiamiento de Estados Unidos, de Canadá, y así es fácil refundar un país. Sí, es verdad. Por eso traigo acá un caso que lo utilizo mucho para presentar cómo se puede pasar del subdesarrollo al desarrollo en menos de 30 años. Que es el caso de Corea del Sur. Corea del Sur hace 50 años era un país que estaba bajo un régimen militar, donde no había respeto de los derechos humanos, que había salido de una guerra civil que lo dejó partido en dos, un país esencialmente agrícola, no tenía industria, con indicadores sociales muy malos, tanto en educación como en salud, como en protección del ambiente. Y hace 30 años Corea del Sur, así como Argentina, así como Perú, decidió iniciar el proceso y hacer este ejercicio de desarrollo para ingresar a la OCDE. Impulsado por Japón, que era hasta ese momento el único país asiático miembro de la OCDE, y hace exactamente 23 años Corea del Sur se incorporó como país miembro de la OCDE. Y hoy Corea del Sur es la 12ª economía desarrollada del mundo. 12ª, es el 6º exportador mundial. Corea del Sur tiene un complejo entramado de grandes grupos económicos que tienen una cadena de valor donde asocian a las pequeñas y las medianas empresas. Tiene, sobre todo a nivel social, los mejores indicadores en educación, en salud, en ciencia y tecnología, en innovación. Y aquellos que siguen la realidad internacional posiblemente recordarán que hace algunos meses la presidenta de Corea del Sur fue destituida por hechos de corrupción. Porque la corrupción en los países de la OCDE se paga con prisión. La destituyeron, la juzgaron y hoy está en prisión. Y está en prisión también el principal heredero del principal grupo económico de Corea del Sur. Y a diferencia de lo que pasa con el país Argentina, no se movió el rico país de Corea del Sur. Eligieron un nuevo presidente y Corea del Sur sigue siendo la 12ª economía desarrollada del mundo. Pero llevó 30 años. No se hace de un día para el otro. La relación de nuestro país con la OCDE es una relación que lleva varias décadas, casi 4 décadas, donde comenzamos cooperando en temas agrícolas, de semillas, y luego fuimos avanzando en temas de comercio, de inversiones, de lucha anticorrupción. En el 2001 firmamos la Convención Anticohecho, junto con otros instrumentos claves de buenas prácticas como las declaraciones sobre inversiones y empresas multinacionales, los principios de gobierno corporativo y la declaración de intercambio automático de información. Un tema muy importante de cómo estamos trabajando el tema de lucha anticorrupción en Argentina, lo estamos haciendo bajo una visión extremadamente holística. Es decir que la lucha anticorrupción, los temas de integridad pública, de hecho me gusta hablar de lucha anticorrupción por un lado como la intervención que tenemos que hacer una vez que está el muerto, porque justamente actuamos cuando ya se produjo el caso, pero lo que es realmente importante es el concepto de integridad pública, que son todos los mecanismos, y realmente en este día hemos aprendido muchísimo, y estoy extremadamente sorprendido de todo lo que ha hecho Perú en estos últimos años para desarrollar un sistema de integridad pública, que justamente lo que busca es evitar llegar al muerto y prevenir con políticas públicas estas cuestiones. Pero en la lucha anticorrupción también hay otros mecanismos que son extremadamente importantes. La cooperación fiscal internacional es extremadamente importante. La declaración de la OCDE sobre intercambio automático de información a fines fiscales
en el caso de Argentina ha sido extremadamente importante en la lucha anticorrupción, porque es un mecanismo, es una de las primeras medidas que tomó la OCDE cuando el G20, cerca del 2007-2008, una de las primeras decisiones que toma es la lucha contra el financiamiento de actividades ilícitas como el terrorismo y el narcotráfico, y mandata a la OCDE a encontrar un mecanismo que permita realizar la supresión del derecho del secreto bancario. Y es así cuando surge este protocolo que comenzó a aplicarse a partir del año 2017 con 50 países, a los cuales se agregaron 50 países en el 2018, y que hoy permite que nuestras administraciones tributarias estén conectadas en forma digital y que recibamos en nuestro país las informaciones sobre activos tanto de personas físicas como de empresas de argentinos que están distribuidos en el mundo sin que tenga que mediar ningún tipo de exhorto o mandato judicial de un país a otro. Los principios de gobierno corporativo del año 2015 también son extremadamente importantes porque es también responsabilidad tanto en las empresas públicas como en las empresas privadas que estos principios de gobierno corporativo se plasmen en planes que luchen contra la corrupción tanto en el sector público como en el sector privado. Hay un estudio de la OCDE que explica que el 70% de la corrupción que transita por el sector público se origina en el sector privado. Y por eso la importancia, y eso lo hemos logrado en el año 2017, de aprobar una ley de responsabilidad penal empresaria que penaliza a las empresas por hechos de corrupción producidos en Argentina o en el extranjero, alineándonos a las buenas prácticas de la OCDE que derivan de la Convención Anticohecho del año 2001. Me voy a detener en este slide. El rol del Congreso es extremadamente importante en este trabajo. En Argentina como en Perú tenemos gobiernos que estamos en minoría en ambas cámaras legislativas. Nos ha tocado en estos casi 4 años de gestión tener que trabajar en minoría. Y en el marco del proceso de acceso, le decía que presentamos en junio de 2016 la candidatura argentina, decidimos trabajar el acceso liderado por el Poder Ejecutivo bajo 3 ejes: mayor presencia de la Argentina en los comités técnicos de la OCDE, porque son los comités técnicos los que establecen la línea de base de cada país, evalúan a los países, están formados por los 36 países miembros, pero son también los que son los responsables de establecer las buenas prácticas a nivel internacional, a lo cual luego los países miembros de la OCDE se obligan a traspasar al derecho positivo y luego hacer la implementación de esas buenas prácticas. Y decidimos del Poder Ejecutivo que nuestra candidatura se iba a basar en un plan de acción con una primera etapa muy exitosa que hemos sobrecumplido y estamos en la segunda etapa ejecutándola de acuerdo a lo planeado. Y el primer eje fue mayor participación de Argentina en los comités, el segundo fue desarrollo de estudios de la OCDE para conocer dónde estamos en cada uno de los diferentes temas, y el tercero, el alineamiento a las buenas prácticas de la OCDE. Pero como pueden ver, una acción liderada por el Poder Ejecutivo en forma conjunta con el Poder Legislativo desde muy al principio de nuestra presentación de la candidatura. Se creó en el Congreso de la Nación un comité parlamentario OCDE destinado a seguir la agenda parlamentaria de las buenas prácticas de la OCDE que necesitan la aprobación de leyes en el Congreso. Hemos participado durante todos estos años en la red parlamentaria de la OCDE con delegaciones que han incluido a todos los partidos políticos del Congreso Nacional, delegaciones donde siempre hemos puesto mayor representantes de la oposición que de nuestro oficialismo, y sobre todo delegaciones en donde siempre tuvimos igualdad de género, y hemos llevado el mensaje del Congreso Nacional explicando que esto es una política de Estado, que tanto nosotros que hoy estamos
ocasionalmente en el poder en el marco de la alternancia democrática, y como hemos visto que ha pasado con Colombia o con Chile, el proceso de acceso a la OCDE son procesos que exceden un mandato presidencial, y por eso es importante generar diálogo, consenso y construcción con la oposición para que ese proceso se mantenga a lo largo del tiempo. Y en estos 3 años y medio de gestión hemos logrado que Argentina ingresara en 15 nuevos comités de la OCDE. Nos había llevado casi 20 años ingresar en los primeros 8, y en los primeros 18 meses de la gestión logramos ser admitidos en 15 comités restantes, pero son 15 comités que también están extremadamente relacionados con las buenas prácticas en integridad pública, como es el Comité de Gobernanza Corporativa, el Comité de Competencia, el Comité de Estadísticas, el Comité de Política Económica, de Economía Digital, de Gobernanza Pública, de Seguros y Pensiones, de Mercados Financieros, de Política del Consumidor, de Política Regulatoria. Una buena política regulatoria también es eficaz en la lucha anticorrupción. Empleo, trabajo y asuntos sociales, educación, desarrollo territorial, ambiente y salud. Tenemos actualmente 19 revisiones de la OCDE en curso, la gran mayoría, ya 11 finalizadas, y estamos trabajando en la implementación de las recomendaciones de la OCDE, y tenemos todavía algunas que están en ejecución y planificando los próximos estudios. Actualmente estamos en un cuarto de adhesión de las buenas prácticas de Argentina a la OCDE. La OCDE tiene 253 buenas prácticas que hay que ir adhiriendo en forma paulatina, en un proceso, como pueden ver, que es, en el caso de nuestro país, extremadamente complejo, porque por un lado tenemos el Congreso Nacional, que se implica a través de la aprobación de leyes, el Gobierno Nacional a través de los decretos presidenciales, las resoluciones ministeriales o las decisiones administrativas del jefe de gabinete, pero también los gobiernos provinciales, porque muchas de las buenas prácticas de la OCDE están relacionadas con competencias que en Argentina tienen las provincias, como es el caso de los temas de educación, de salud, de ambiente y todo lo relacionado con el sector extractivo, minería, petróleo y gas. Y el trabajo que les comentaba que hemos hecho en el Congreso Nacional nos ha permitido, en el lapso de 3 años y medio, aprobar un conjunto de 9 leyes estructurales relacionadas con las buenas prácticas de la OCDE. Acá pueden ver cómo el trabajo en cada uno de los comités, cooperando con los países miembros, pero no solamente con los países miembros, sino también tanto con Perú como con Brasil, que son los otros 2 países latinoamericanos que han presentado la candidatura para el acceso a la OCDE en el marco del Programa Regional América Latina y el Caribe. Este trabajo de diálogo, de cooperación, de construcción de consensos nos ha permitido luego ir al Congreso Nacional y aprobar, en primer lugar, una ley de responsabilidad penal empresaria que nos costó muchísimo. Recuerdo que al principio, sobre todo el sector empresario, nos decía: esta ley no va a pasar. Y tuvimos lobbies muy fuertes que se han opuesto a la aprobación de esta ley, y lo que hemos hecho fue poner en marcha un mecanismo participativo, trabajando, como decía, con el Congreso. Llevamos la OCDE al Congreso Nacional, no solamente la OCDE, sino que hemos llevado a los países miembros a explicarle a diputados y senadores cómo hicieron ellos, cómo hizo Estados Unidos, cómo hizo Canadá, cómo hizo Italia, cómo hizo Chile, cómo hizo el Reino Unido, cómo hicieron ellos cuando tuvieron que pasar de la inexistencia de una ley de responsabilidad penal empresaria a la aprobación de una primera ley. Pero el mensaje desde el Poder Ejecutivo, sobre todo con el sector empresario, fue de diálogo y de construcción de consensos, pero fue extremadamente firme y con mucha convicción. Les hemos dicho: súbanse al tren porque esta ley va a salir aprobada y trabajemos una buena ley entre todos. Y la ley se aprobó por unanimidad en el Senado de la Nación y luego se aprobó por 2/3 en la Cámara de Diputados, cuando tenemos minoría en ambas cámaras. Y esto nos permitió luego
aprobar una primera reforma tributaria, aprobar una ley de mercado de capitales y de financiamiento productivo, aprobar una nueva ley de defensa de la competencia. El concepto de la competencia está íntimamente relacionado con la lucha anticorrupción, porque sin lucha anticorrupción no hay competencia posible. Y esto, en definitiva, es algo que atenta no contra las empresas, atenta contra los ciudadanos y contra los consumidores. Por eso, repito que en Argentina la lucha anticorrupción la tomamos desde, evidentemente, las buenas prácticas de lucha anticorrupción, de integridad pública, de política regulatoria, de competencia, de protección al consumidor, de gobernanza corporativa, porque son todos temas que están relacionados entre sí y que exigen una visión holística. Y hemos aprobado finalmente 3 leyes de política regulatoria y simplificación administrativa. La corrupción cuesta, y fíjense lo que le cuesta a Europa. Estos son datos de la OCDE. En Europa todos los años se pierde el 1% del PBI europeo, 120.000 millones de euros. Estos son beneficios de la convergencia hacia las buenas prácticas de la OCDE. Pero esto es en la Unión Europea. La misma OCDE establece que en los países emergentes esto implica el 5% del PBI, que en el caso de Argentina son aproximadamente 25.000 millones de dólares que no están en el presupuesto, que se van y que significan menos educación, menos salud, menos calidad de vida, menos infraestructura para nuestros ciudadanos. La OCDE también trabaja el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Les explicaba antes que las prácticas de lucha anticorrupción están extremadamente ligadas con las políticas de competencia, y se ha dicho también en este primer día, en este Congreso Internacional, la relación que existe entre los procesos de compras públicas y la lucha anticorrupción. Según la OCDE en América Latina, las compras públicas representan entre el 10 y el 15% del PBI, y estas compras públicas, si no siguen correctamente las buenas prácticas de la OCDE, pueden tener sobrecostos del 25% de los contratos. Hicimos el cálculo en Argentina, así como existe Odebrecht, existe la causa de Lavallato en Brasil, en Argentina tenemos nuestra propia causa, los cuadernos que representó en lo que ha investigado la justicia hasta ahora mucho más que este 20 o 25%. Estamos casi en un 30%, y en cifras cuando uno las pasa, esto surge de las confesiones de los empresarios y los funcionarios públicos que han ya confesado ante la justicia. Estamos hablando de miles y miles de millones de dólares. México, siguiendo las buenas prácticas de la OCDE en políticas de competencia y protección del consumidor, ahorró 3.000 millones de dólares en 3 años. En política regulatoria y simplificación administrativa también es un componente importante de la lucha anticorrupción. Tenemos que encontrar el correcto balance, en donde tenemos que en algunos casos regular más y en algunos casos regular menos. Pero México permitió la aplicación de estas buenas prácticas casi cortar por la mitad en cuanto a impacto en el PBI de los trámites, pasando en 2015 del 4,25% del PBI al 2,72%. Y en Argentina hemos ahorrado más de 45.000 millones de pesos utilizando estas buenas prácticas de la OCDE. Voy a hablar de un tema que no sé cómo está en Perú, pero del cual en Argentina estamos hablando mucho y estamos tratando que se haga más de lo que se habla, que es la igualdad de género. Y la igualdad de género en el gobierno corporativo también es extremadamente importante. En primer lugar, porque la presencia de la mujer en las juntas directivas, en el gobierno corporativo de las empresas, tanto públicas como privadas, aporta diversidad, pero aporta rentabilidad y, sobre todo, es una mirada mucho más fuerte en la lucha contra la corrupción. Las mujeres luchan más contra la corrupción que los hombres, y por eso es necesario que alcancemos la igualdad de género, no únicamente en lo que refiere al trabajo,
sino en los puestos de decisión y demás. Por eso me pone muy contento que acá en SUNAR haya una responsabilidad muy grande que está confiado a una mujer, porque las mujeres luchan más contra la corrupción que los hombres. La verdad relevada, no me voy a... Y para finalizar, como decía antes, decía que estos son procesos que exigen un trabajo con una visión de largo plazo, con políticas públicas que sean consistentes, y para que haya políticas públicas consistentes es importantísimo que el oficialismo y la oposición trabajen en los respectivos países con una política de Estado sobre estos temas, porque estamos hablando de procesos que, para que rindan resultado, se desarrollen de forma continua durante 20 o 30 años. Antes les mostraba el caso de Corea. Fíjense, dos países que han ingresado a la OCDE hace menos de 30 años. Polonia, el PBI creció en 230%, con la convergencia a las buenas prácticas de la OCDE. En el caso de Polonia se le sumó el apalancamiento a las buenas prácticas de la Unión Europea. Corea del Sur, 160%, en procesos de menos de 10 años. Estamos siguiendo el caso de Israel y de Estonia, que han crecido entre un 30 y un 43% entre el periodo del 2010 al 2016. Y finalmente, bueno, comentar el caso de Chile, que es un caso que en Argentina estamos utilizando mucho como espejo, porque Chile comenzó el proceso de acceso con una presidenta de centro izquierda, Michelle Bachelet, y el proceso de acceso lo terminó un presidente de centro derecha, Sebastián Piñera. Y realmente es muy importante este mensaje de construcción de políticas públicas consistentes a través de ponernos de acuerdo con una visión del país y de la región a largo plazo. Muchas gracias por su tiempo y a disposición.